Las enormes puertas de la Cámara del Consejo Galáctico se abrieron con un profundo estruendo que resonó por todo el vasto salón. Jake Morrison cruzó esas puertas sabiendo que esa podría ser la última vez que vería ese lugar. El embajador humano había desempeñado ese papel durante 8 años y había visto cómo las demás especies se sentían cada vez más incómodas con la presencia de la humanidad. La cámara en sí era una maravilla de ingeniería alienígena. El techo se extendía tan alto que a veces se formaban nubes cerca de la cima. Asientos tallados en cristal vivo albergaban a representantes de docenas de mundos diferentes. Algunos de los extraterrestres respiraban gases diferentes, por lo que sus asientos estaban rodeados de campos de fuerza brillantes. Otros necesitaban una gravedad diferente, por lo que sus secciones flotaban a distintas alturas a lo largo del enorme espacio. Los pasos de Jake resonaron mientras caminaba hacia el centro de la cámara. Detrás de él, su ayudante, Lisa Grant, lo seguía en silencio. Llevaba una pequeña tableta donde registraba todo. Pero Jake sabía que el trabajo realmente importante ocurría en los mensajes que ella enviaba a través de canales encriptados. Lisa había trabajado en inteligencia antes de convertirse en diplomática, y sus habilidades habían resultado muy útiles. La primera ministra Salati se levantó de su trono de cristal. Su cuerpo parecía hecho de diamante viviente, captando la luz de los soles artificiales de la cámara y proyectando patrones de arcoíris a través de las paredes. Cuando ella hablaba, su voz sonaba como campanas musicales. Pero Jake había aprendido a escuchar el frío cálculo detrás del hermoso sonido. Embajador Morrison, dijo, el Consejo ha llegado a una decisión final sobre el lugar de la humanidad en nuestra comunidad galáctica. Jake asintió y esperó. Había esperado este día durante meses. Las señales habían sido claras para cualquiera que supiera leerlas. Las colonias humanas estaban siendo excluidas de los acuerdos comerciales. Los barcos humanos estaban siendo retrasados en los puestos de control. Los científicos humanos estaban siendo excluidos de los proyectos de investigación conjuntos. El representante Vex se deslizó hacia adelante sobre su cuerpo de serpiente. Su pueblo había sido guerrero antes de convertirse en diplomáticos, y todavía pensaban como soldados. Su especie se ha vuelto demasiado agresiva, siseó. Demasiado impredecible, demasiado peligroso. La delegada altariana flotaba en su esfera llena de agua. Su voz salió a través de altavoces incorporados al contenedor. Hemos intentado trabajar con humanos, pero se niegan a seguir los procedimientos adecuados. Resuelven los problemas de maneras que no tienen sentido para las especies civilizadas. Jake casi sonrió ante ese comentario. Era cierto que los humanos tenían la costumbre de encontrar soluciones que otras especies consideraban imposibles o inapropiadas. Cuando la estación minera Kepler sufrió una falla en el reactor que debería haber matado a todos a bordo, ingenieros humanos usaron explosivos mineros para abrir un agujero en la pared de la estación, expulsando los gases peligrosos al espacio. Las otras especies se horrorizaron con la solución rudimentaria, pero salvó 3000 vidas. La forma cristalina de la primera ministra Selati pulsó con diferentes colores mientras continuaba. Por lo tanto, el Consejo ha votado. La humanidad tiene 30 ciclos solares para cumplir con los siguientes términos. Los dedos de Lisa se movían silenciosamente sobre su tableta mientras registraba las demandas. Primero, todas las naves militares humanas deben ser devueltas a la Tierra y puestas bajo la supervisión del Consejo. Segundo, toda la tecnología de inteligencia artificial humana debe ser entregada a los científicos del Consejo para su correcta regulación. Tercero, todas las colonias humanas deben aceptar administradores del Consejo para garantizar un gobierno adecuado. La cámara se derrumbó. Silencioso, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y el sonido distante de la maquinaria alienígena. Jake sintió el peso de 11.000 millones de vidas humanas dependiendo de sus próximas palabras. ¿Y si nos negamos?, preguntó Jake, aunque ya sabía la respuesta. Los ojos del representante Vex brillaron. Aislamiento total, sin comercio, sin viajes a través del espacio del Consejo,
sin acceso a las redes de comunicación galácticas, sin protección diplomática para las colonias humanas en las regiones en disputa. El Altarión añadió: también congelaremos todos los activos humanos en los bancos del Consejo y rescindiremos todos los contratos existentes con empresas humanas. Jake observó la cámara, las docenas de rostros alienígenas que lo observaban. Algunos parecían satisfechos, como si finalmente hubieran resuelto un problema preocupante. Otros parecían incómodos, pero resignados. Algunos parecían genuinamente arrepentidos, pero no lo suficiente como para oponerse a la mayoría. El embajador humano había pasado años forjando relaciones con estos seres. Había asistido a sus festivales culturales, aprendido sus idiomas y tratado de comprender sus perspectivas. Había negociado tratados que beneficiaron a todos los involucrados. Había ayudado a resolver disputas entre especies que habían sido enemigas durante siglos. Pero ahora se daba cuenta de que ninguna de eso importaba. Veían a los humanos como un problema que debía controlarse o eliminarse, no como compañeros que debían respetarse. Requerimos una respuesta inmediata, continuó el representante de Brex. ¿Se someterá la humanidad a la autoridad del Consejo o elegirá el aislamiento? Jake enderezó los hombros y miró directamente al primer ministro Sati. El gobierno de la Tierra Unida dará nuestra respuesta dentro del plazo establecido. Agradecemos al Consejo la claridad de su postura. Sus palabras fueron corteses y diplomáticas, pero todos en la sala captaron el mensaje subyacente. Jake no estaba rogando ni suplicando. No prometía considerar su generosa oferta. Simplemente reconocía haber escuchado su ultimátum. Cuando Jake y Lisa se giraron para marcharse, el embajador humano vislumbró las galerías de observación donde periodistas y observadores de toda la galaxia observaban el proceso. Muchos de ellos parecían emocionados, como si presenciaran un momento histórico importante. Probablemente pensaron que estaban a punto de ver a la humanidad finalmente bajo control. Jake y Lisa salieron de la cámara en silencio. Las enormes puertas se cerraron tras ellos con el mismo estruendo profundo que había anunciado su llegada. Una vez en el pasillo, Lisa miró su tableta y asintió levemente. El mensaje ya había sido enviado a la Tierra a través de canales que el Consejo no monitoreaba. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos?, preguntó Lisa en voz baja. Suficiente, respondió Jake. Creen que están tratando con una especie primitiva que se someterá o se esconderá en nuestro rincón del espacio. No tienen ni idea de lo que se avecina. Mientras caminaban hacia su nave de transporte, Jake se permitió una pequeña sonrisa. El Consejo había cometido un error crítico en sus cálculos. Habían asumido que los humanos pensaban, como otras especies, que lucharían o se rendirían ante una situación abrumadora. Pero los humanos tenían una tercera opción, una que ninguna otra especie en la galaxia había considerado jamás. Podían simplemente irse y llevarse consigo todo lo que habían construido, todo lo que habían aprendido y todo lo que habían aportado a la civilización galáctica. El ultimátum había sido entregado. Ahora era el momento de mostrarle a la galaxia lo que sucedía cuando se le decía a la humanidad que se sometiera o asumiera las consecuencias. Estaban a punto de aprender que a veces las consecuencias recaían sobre las personas equivocadas. El ascensor descendía profundamente bajo las calles de Washington, pasando por niveles que no aparecían en ningún plano de edificio público. Kate Sullivan había sido presidenta del gobierno de la Tierra Unida durante 3 años, pero aún sentía escalofríos cada vez que entraba al centro de mando de emergencia. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban todo, desde el tráfico espacial alrededor de la Tierra hasta la posición de las colonias humanas dispersas por la galaxia. La sala se llenó rápidamente con la llegada del Consejo de Emergencia. El general Paul Martínez comandaba todas las fuerzas militares humanas en el espacio. Su rostro curtido reflejaba el estrés de los últimos meses, mientras reubicaba discretamente naves y personal según planes que llevaba años gestándose. La doctora Amy Foster dirigía la División de Investigación Avanzada,
el departamento responsable de la mayoría de las innovaciones tecnológicas de la humanidad. El director Chris Baker gestionaba los asuntos coloniales, lo que significaba que conocía la ubicación y el estado de todos los asentamientos humanos más allá de la Tierra. El mensaje del embajador Morrison llegó hace 20 minutos. Kate dijo sin preámbulos: el Consejo ha emitido su ultimátum. Tenemos 30 días. Activó la pantalla principal, que mostraba un mapa de la galaxia con los asentamientos humanos marcados en azul y el espacio del Consejo marcado en rojo. Los dos colores se superponían ampliamente, mostrando cuán integrada se había vuelto la humanidad con la civilización galáctica. La operación Éxodo Silencioso ya está activa. Kate continuó: todos los departamentos informan su situación. El general Martínez habló primero. Los preparativos militares están completos. Todas las naves de combate han sido llamadas para rotaciones de mantenimiento durante los últimos 6 meses. El Consejo cree que estamos cumpliendo con sus exigencias con prontitud, pero en realidad estamos consolidando nuestras fuerzas. Todas las naves estarán listas para partir a tiempo. El general mostró las posiciones de la flota en su tableta. También hemos estado rotando las asignaciones de la tripulación para asegurar que cada nave tenga a su mejor personal a bordo. Las tripulaciones mínimas que dejamos atrás son todas voluntarias que entienden que podrían no volver a ver la Tierra durante mucho tiempo. La doctora Foster se inclinó hacia adelante en su silla. La división de investigación ha completado la retirada de tecnología. Toda innovación humana ha sido retirada discretamente del espacio del Consejo durante los últimos 18 meses. El equipo médico, los sistemas informáticos, la tecnología de transporte, todo ha sido reemplazado por modelos más antiguos o eliminado por completo. Sonrió con tristeza. Lo curioso es que las otras especies apenas se han dado cuenta. Asumen que su propia gente lo mantiene todo, pero los técnicos humanos han estado haciendo la mayor parte del trabajo real durante décadas. Se van a llevar algunas sorpresas muy desagradables cuando ese equipo comience a funcionar. Fallando. El director Baker abrió sus propios archivos. La evacuación colonial avanza según lo previsto. Todo el personal no esencial ha sido retirado de los mundos monitoreados por el Consejo. Las familias fueron primero oficialmente de vacaciones o a visitar a familiares. Luego, el personal técnico, supuestamente para entrenamiento o reasignación. Resaltó varios sistemas estelares en la pantalla. Nuestras estaciones agrícolas del espacio profundo están completamente operativas y son autosuficientes. Las colonias manufactureras más allá de la barrera Centauri llevan 2 años almacenando suministros. Podemos mantener a toda nuestra población indefinidamente sin ningún contacto con el espacio del Consejo. Kate estudió la información que fluía por las pantallas a su alrededor. ¿Qué pasa con nuestra gente que se casó con extraterrestres o tiene vínculos profundos con los mundos del Consejo? La mayoría eligió venir con nosotros, respondió Baker. Los pocos que decidieron quedarse han recibido recursos para mantener el contacto a través de canales seguros. No estamos abandonando a nadie, pero tampoco estamos obligando a nadie a irse. La sala quedó en silencio por un momento mientras todos reflexionaban sobre la magnitud de lo que estaban discutiendo. La humanidad se preparaba para abandonar su lugar en la civilización galáctica y desaparecer en el vacío entre las estrellas. ¿Inteligencia informes?, preguntó Kate. Lisa Grant apareció en una de las pantallas que transmitían desde la cámara del Consejo en Celati Prime. Los alienígenas confían en tenernos acorralados. Esperan que nos sometamos por completo o que nos retiremos a la Tierra y sistemas cercanos. No tienen ni idea de que nos hemos estado preparando para esta posibilidad desde que nos unimos a la comunidad galáctica. Parecía cansada, pero decidida. Nuestros observadores integrados informan que los servicios de inteligencia del Consejo se centran en prevenir la acción militar humana. Están atentos a señales de rebelión o preparativos para la guerra. No buscan señales de evacuación porque nunca se les ocurrió la idea. El general Martínez asintió. Sus asesores militares asumen que pensamos como ellos.
Según su experiencia, las especies luchan o se rinden cuando se enfrentan a una superioridad numérica. El concepto de simplemente irse escapa a su comprensión cultural. La doctora Foster mostró las especificaciones técnicas en su pantalla. Esa es nuestra ventaja. Hemos estudiado su psicología, su tecnología y sus puntos ciegos durante décadas. Sabemos exactamente cómo funcionan sus sensores y dónde están sus brechas de cobertura. Cuando nos vayamos, utilizaremos rutas y métodos que no pueden rastrear. Kate miró a cada uno de sus asesores. A su vez, confirmación final. ¿Estamos seguros de que esta es la decisión correcta? Una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás. Separaremos a la humanidad de la civilización galáctica indefinidamente. El director Baker habló primero. Señora Presidenta, han dejado claro que nos ven como un problema que debe controlarse, no como socios a los que respetar. Esto no es una negociación. Es una exigencia de rendición. La transferencia de tecnología por sí sola retrasaría décadas el desarrollo humano, añadió el Dr. Foster. Quieren acceder a nuestra investigación sobre inteligencia artificial, nuestros avances médicos, nuestras innovaciones de ingeniería, pero quieren controlar cómo se utilizan esas tecnologías. La voz del general Martínez era dura. No nos piden que nos unamos a su civilización como iguales. Nos piden que nos convirtamos en un protectorado, una especie controlada bajo su supervisión. Kate asintió lentamente. La decisión se había tomado hace años, cuando se elaboraron los primeros planes de contingencia. El ultimátum del Consejo simplemente había activado protocolos que ya estaban en vigor. Muy bien, dijo, ejecuten la operación Éxodo Silencioso. Todos los departamentos se coordinan a través del general Martínez para determinar el tiempo. No dejamos rastro. No dejamos ninguna explicación. Y no dejamos ninguna forma de que nos sigan. Ella se puso de pie y los demás se levantaron con ella. La historia juzgará si tomamos la decisión correcta, pero prefiero ser juzgado por elegir la independencia que por aceptar la subyugación. Mientras sus asesores se marchaban para implementar sus partes del plan, Kate permaneció en el centro de comando, observando las pantallas. A través del espacio humano, la mayor evacuación pacífica en la historia galáctica estaba a punto de comenzar. Mundos enteros quedarían abandonados en silencio. Las estaciones espaciales serían evacuadas y quedarían a oscuras. Las rutas comerciales que habían funcionado durante generaciones de repente no tendrían barcos humanos que las recorrieran. El Consejo pensó que estaban obligando a la humanidad a elegir entre la sumisión y el aislamiento. No tenían idea de que la humanidad había pasado años preparándose para una tercera opción, la desaparición. Y cuando los extraterrestres finalmente se dieron cuenta de lo que había sucedido, descubrirían que hacer desaparecer a los humanos tuvo consecuencias que nunca imaginaron. El capitán Ben Clark se encontraba en el puente de Louis Geraisen y observaba el último transporte civil que atracaba en su barco. La enorme nave había sido diseñada como un explorador del espacio profundo. Pero hoy sirvió como una nave de evacuación que transportó a miles de humanos fuera del espacio del Consejo para siempre. A través de la pantalla principal, Ben podía ver la nueva estación de Ginebra extendiéndose ante ellos como una ciudad brillante en el espacio. La estación había sido el mayor logro de la humanidad en la galaxia. Un centro diplomático y comercial que conectaba docenas de mundos y facilitaba el comercio por valor de billones de créditos cada año. Ahora sus pasillos estaban vacíos, sus tiendas cerradas, sus salas de reuniones oscuras. El recuento final fue realizado por el capitán, informó su primer oficial, Dana Hayes. Ella había servido con Ben durante 6 años, y él nunca la había visto tan cansada. El mes pasado había sido un ciclo constante de coordinación, preparación y sincronización cuidadosa para garantizar que todo saliera según lo planeado. Todos los transportes civiles han despejado el espacio monitoreado por el Consejo, continuó Dana. Las naves coloniales llegaron al punto de reunión Alfa hace 6 horas.
Las estaciones de fabricación en el espacio profundo son seguras y operativas. Ben asintió y se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Estado de Ryan en el crucero Esqueleto. Ryan Bell levantó la vista de su estación. El último grupo se reporta listo para partir en 4 horas. Señor. Han configurado los sistemas automatizados para mantener el soporte vital básico y el acoplamiento durante otra semana. Entonces todo se vuelve oscuro. Las tripulaciones esqueléticas eran voluntarios que se quedaron para mantener la ilusión de operaciones normales hasta el último momento. Serían los últimos humanos en abandonar el espacio del Consejo, y las últimas naves saldrían a través de rutas cuidadosamente planificadas que los sensores del Consejo no podrían rastrear. El señor llamó al teniente Sam Torres desde su estación de sensores. Los escaneos de largo alcance muestran que la flota de monitoreo Celati está manteniendo patrones de patrullaje estándar. No se detectó ninguna actividad inusual. Ben se permitió una pequeña sonrisa. Los extraterrestres estaban tan confiados en su ultimátum que ni siquiera observaban atentamente las señales de que la humanidad pudiera estar preparándose para irse por completo. Esperaban o bien la sumisión o bien un aumento militar de la resistencia. Nunca se les había ocurrido la idea de que una especie entera pudiera simplemente desaparecer. Capitán, dijo Dana en voz baja. Mensaje entrante del almirante Cooper. La pantalla principal cambió para mostrar al almirante Danny Cooper transmitiendo desde el barco de mando de la flota de evacuación. Detrás de él, Ben podía ver la actividad de un puente que gestionaba los movimientos de cientos de naves repartidas en múltiples sistemas estelares. Todos los barcos se reportan listos para la secuencia de salida final. Dijo el almirante. Las naves coloniales están seguras. Los transportes civiles están despejados. Los buques militares están en posición. Estamos listos para ejecutar su señal, Capitán Clark. Ben miró alrededor de su puente a los hombres y mujeres que se habían ofrecido como voluntarios para esta tarea. Sabían que tal vez nunca verían la galaxia que estaban dejando atrás. Comprendieron que estaban a punto de convertirse en parte de la mayor migración masiva de la historia de la humanidad. Comunicaciones. Habrán un canal para todos los barcos, ordenó Ben. Canal abierto, señor. Ben respiró profundamente. Este es el Capitán Clark para todos los barcos que participan en la Operación Éxodo Silencioso. En unos momentos abandonaremos el espacio concejal para siempre. No lo hacemos con enojo sino con dignidad. No nos vamos como enemigos derrotados, sino como personas libres, eligiendo nuestro propio camino. Hizo una pausa y miró hacia la estación New Geneva por última vez. Los extraterrestres que exigieron nuestra sumisión creen haber obtenido una gran victoria. Creen que han resuelto su problema humano. No tienen idea de lo que realmente han hecho. A través de la pantalla de visualización, Ben podía ver las luces de las naves humanas esparcidas por el espacio como estrellas. Buques de carga que transportan las herramientas y la maquinaria necesarias para construir nuevos mundos. Naves coloniales llenas de familias que comienzan nuevas vidas en sistemas inexplorados. Buques militares listos para proteger el éxodo de la humanidad hacia lo desconocido. Llevamos con nosotros todo lo que hemos construido, todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos descubierto. Dejamos atrás estaciones vacías y colonias oscuras, pero también dejamos atrás una galaxia que está a punto de descubrir lo que significa perder las contribuciones de la humanidad. Ben le hizo un gesto a Dana, quien inició la secuencia de salida final. Todas las naves, prepárense para el salto. Ejecutar protocolos de ejecución silenciosa. Mantener silencio de radio hasta que lleguemos al punto de concentración. La tripulación del puente trabajó con silenciosa eficiencia. Siguiendo los procedimientos que habían practicado durante meses, los enormes motores del Geraisen se pusieron en funcionamiento, generando la energía necesaria para un salto a un sistema tan alejado del espacio del Consejo que no aparecía en ninguna carta estelar alienígena. Todas las estaciones están listas, anunció Dana. Los sensores están libres de contactos extraterrestres, añadió Sam.
Comunicación en espera. Ryan confirmó. Ben miró hacia la estación que había sido su hogar durante 3 años. En pocas horas llegarían los investigadores extraterrestres y lo encontrarían vacío y silencioso. Buscarían pistas sobre dónde se habían ido los humanos, pero no encontrarían nada. Los humanos habían aprendido demasiado sobre la tecnología y el pensamiento extraterrestres como para dejar rastros de ellos. Todas las naves, ejecuten el salto en mi señal, ordenó Ben. 3-2 una marca. El motor de salto del Geraisen se activó con un profundo temblor que Ben sintió en los huesos. El espacio giraba a su alrededor mientras la nave entraba en el hiperespacio, dejando atrás la realidad normal. En sus sensores, podía ver las firmas de cientos de otras naves humanas realizando el mismo salto simultáneamente. En perfecta coordinación, toda la presencia humana en el espacio del Consejo desapareció en menos de 10 segundos. Naves, estaciones, colonias y personas desaparecieron sin dejar rastro, dejando atrás solo instalaciones vacías y observadores extraterrestres confundidos. Cuando completó el salto, Ben se encontró mirando una vista del espacio diferente a todo lo que había visto antes. Ahora estaban en una región de la galaxia que ninguna especie del Consejo había explorado jamás, rodeados de estrellas que nunca habían sido catalogadas por científicos alienígenas. Salto exitoso, informó Dana. Todos los barcos informan de su llegada segura al punto de reunión beta. Comencemos la segunda fase, ordenó Ben. Indique a las naves coloniales que se dirijan a sus sistemas asignados. Los buques militares toman posiciones de escolta. No volveremos a casa otra vez. Mientras la flota humana se dispersaba en el vasto vacío entre el espacio del Consejo y el borde galáctico, Ben se dio cuenta de que habían logrado algo sin precedentes en la historia galáctica. Una especie entera había elegido abandonar la seguridad y la comodidad de la civilización establecida antes que aceptar la subyugación. Los extraterrestres pensaron que habían emitido un ultimátum que obligaría a la humanidad a someterse. En cambio, habían desencadenado el mayor éxodo pacífico en la historia registrada de la galaxia. Y pronto descubrirían que obligar a los humanos a irse tenía consecuencias que nadie podría haber previsto. La ejecutora del Consejo Sixel sintió que sus mandíbulas chasqueaban por la confusión mientras su nave patrulla se acercaba a la estación de comercio humano que orbitaba Kepler 442b. La enorme estructura había sido un centro de actividad hacía apenas 3 días, cuando su nave pasó por el sistema en una patrulla de rutina. Ahora estaba suspendido en el espacio como algo muerto, con sus luces tenues y sus bahías de acoplamiento vacías. Señales de vida, exigió a su operador de sensores. El joven Bex en la estación de sensores siseó nerviosamente. No se ha detectado ninguno, comandante. La estación parece funcionar únicamente con sistemas automatizados mínimos. No hay barcos atracados y no hay tráfico en la zona. La especie de Sistel había sobrevivido durante miles de años desconfiando de cualquier cosa inusual. Sus instintos ahora gritaban que algo andaba muy mal. Contacte con el embajador humano inmediatamente. El oficial de comunicaciones trabajó en su consola durante varios minutos antes de levantar la vista con ojos muy abiertos y asustados. Comandante, la embajada en Celati Prime. Se informa que el embajador Morrison y todo su personal partieron ayer en un viaje diplomático de rutina a la Tierra. El edificio de la embajada está sellado y vacío. Una sensación de frío comenzó a crecer en el pecho de Sistal. Había comandado buques de patrullaje durante 20 años y había aprendido a confiar en su paranoia. Consígueme un análisis completo del sistema. Quiero saber la ubicación de cada nave humana, de cada instalación humana y de cada ciudadano humano en este sector. Su tripulación trabajaba frenéticamente en sus puestos. Mientras Sistal caminaba por el estrecho puente, a través de la pantalla, podía ver la silenciosa estación comercial haciéndose más grande a medida que se acercaban. La estructura había sido construida por humanos hace 50 años y se había convertido en uno de los centros comerciales más importantes de esta parte del espacio municipal. Comandante, gritó su operador de sensores,
Estoy detectando balizas de socorro automáticas desde 17 ubicaciones diferentes en este sistema. Todas las instalaciones humanas, todas informando de soporte vital mínimo y solicitando asistencia de evacuación inmediata. Las mandíbulas de Zixal hicieron clic más rápido. ¿Ayuda de evacuación? ¿Qué pasó con la gente que ya estaba allí? Antes de que alguien pudiera responder, su oficial de comunicaciones la interrumpió. Comandante, estoy recibiendo informes similares de buques patrulleros en todo este sector. Se informa que las instalaciones humanas en 12 sistemas estelares están vacías o casi vacías. La sensación de frío en el pecho de Zixal se convirtió en hielo. Había estado en el espacio el tiempo suficiente para reconocer las señales de una operación coordinada cuando las veía. Esto no fue un accidente ni un desastre. Esto fue planeado. Consígueme un canal prioritario con el comando del Consejo, ordenó. Esto es más grande que un solo sistema. Mientras su oficial de comunicaciones trabajaba para establecer la conexión, Zixal estudió la pantalla táctica que mostraba instalaciones humanas en todo el espacio conocido. Los iconos rojos aparecían más rápido de lo que su tripulación podía catalogarlos. Cada uno representa una instalación humana que de repente se oscureció. La conexión con el comando del Consejo se estableció y la imagen del almirante Ktra apareció en la pantalla principal. El viejo guerrero parecía cansado y confundido, lo cual no era una expresión que Sistel hubiera visto antes en su rostro. Ejecutor Sistow, dijo el almirante. Hemos estado recibiendo informes como el suyo desde todo el espacio del Consejo. ¿Cuál es su evaluación de la situación en su sector? ¿Almirante? Todas las instalaciones humanas en un radio de 12 sistemas han sido evacuadas. Las evacuaciones parecen haber sido coordinadas y planificadas con mucha antelación. No encontré señales de lucha, ni evidencia de amenazas externas, ni indicios de emergencia. Hizo una pausa y volvió a consultar las lecturas de sus sensores. Señor, parece que acaban de irse. La expresión del almirante Kate Rowe se ensombreció. Eso coincide con los informes de otros sectores. Los comerciantes humanos han completado sus contratos antes de tiempo y se han marchado. Los asesores técnicos humanos han presentado sus renuncias y se han esfumado. El personal médico humano ha transferido a sus pacientes a atención local y ha desaparecido. El almirante guardó silencio un momento y Sistal pudo verlo acceder a los datos en sus propias pantallas. Los ejecutores observaban la evacuación simultánea del personal humano de toda la galaxia. Todas las colonias humanas, todos los negocios humanos, todas las instalaciones gubernamentales humanas. Sistel sintió que la respuesta al miedo ancestral de su especie se activaba. Este era el tipo de acción coordinada que significaba invasión o éxodo. Y no había señales de invasión. Almirante, ¿cuáles son sus órdenes? Continúe su investigación, pero esté preparado para cualquier cosa. Si los humanos han evacuado sus instalaciones, necesitamos saber por qué y a dónde fueron. Al finalizar la comunicación, Sistal ordenó a su nave que atracara en la silenciosa estación comercial. El proceso de atraque se automatizó y los sistemas de la estación respondieron con normalidad a su aproximación. Pero en cuanto subieron a bordo, el vacío se volvió abrumador. Los pasillos, que antes bullían de actividad, ahora estaban en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de soporte vital. Las tiendas estaban cerradas. Sus persianas de seguridad estaban bajadas. Las oficinas estaban vacías, los objetos personales habían desaparecido, pero los muebles y el equipo habían quedado atrás. Las habitaciones mostraban signos de una salida apresurada pero organizada. La ropa y los efectos personales habían desaparecido, pero todo lo demás permanecía en su lugar. En la oficina del comandante de la estación, Sistal encontró un solo mensaje en la terminal principal. Estaba dirigido a quien lo encontrara primero y firmado por la comandante Ellen Rodríguez, la administradora humana que había dirigido la estación durante 8 años. El mensaje era breve. Esta instalación ha sido transferida a la autoridad del Consejo a partir de esta fecha.
Todo el personal humano ha sido reasignado. Los sistemas automatizados mantendrán las funciones básicas durante 7 días. Agradecemos al Consejo la oportunidad de servir al comercio galáctico. Sistal leyó el mensaje 3 veces, buscando significados ocultos o amenazas codificadas. Pero era exactamente lo que parecía: una amable notificación de partida. Sin ira, sin acusaciones, sin promesas de venganza, solo una simple declaración de que los humanos se marchaban. Pero a medida que exploraba más la estación, la verdadera magnitud del desastre se hizo evidente. Los humanos no solo se habían ido, sino que se habían llevado consigo su conocimiento. El sistema de comunicación cuántica se había reducido a sus funciones más básicas. El equipo médico avanzado del hospital había desaparecido, reemplazado por dispositivos más antiguos y menos capaces. Los sofisticados sistemas informáticos que gestionaban la logística comercial habían sido reemplazados por terminales simples que solo podían realizar tareas básicas. Cuando Sistal regresó a su nave, encontró a su tripulación sumida en un estado de pánico apenas controlado. Llegaban informes de toda la galaxia, y el patrón era siempre el mismo. Los humanos se habían retirado silenciosa y eficientemente de todos los aspectos de la civilización galáctica. «Comandante», dijo su oficial de comunicaciones con voz temblorosa, «he estado monitoreando los canales de emergencia del Consejo. El canciller Brex ha emitido una alerta prioritaria preguntando a todas las especies miembro, ¿dónde están los humanos?». Zixal observó la estación oscura y vacía y se dio cuenta de que esta pregunta podría no tener respuesta. Los humanos no solo habían abandonado el espacio del Consejo. Se habían desvanecido por completo, como si nunca hubieran existido. Y por primera vez en su carrera, la veterana ejecutora comenzó a preguntarse si el Consejo había cometido un terrible error. 3 meses después de la desaparición de los humanos, el presidente del Consejo, Borca, convocó una sesión de emergencia que sería recordada como el día más oscuro de la historia galáctica. La enorme cámara que una vez resonó con voces seguras ahora se sentía vacía y desesperada. Representantes de toda la galaxia se habían reunido para confrontar una verdad que ninguno quería reconocer. Los problemas habían comenzado siendo pequeños. Una estación repetidora de comunicaciones se desconectó aquí. Un centro médico sufrió fallas en sus equipos allí. Pero lo que comenzó como inconvenientes menores se convirtió en una cascada de fallas del sistema que amenazaron los cimientos de la civilización galáctica. Presidente, los tentáculos de Fortka se retorcían con pánico apenas controlado mientras revisaba los informes que llegaban del otro lado del espacio del Consejo. Su especie había evolucionado a partir de depredadores oceánicos, y sus ancestros habían gobernado mediante la fuerza y la intimidación. Pero la crisis que enfrentaba el Consejo no podía resolverse por la fuerza. La puerta del nexo al borde exterior lleva 2 semanas inactiva, informó la delegada altariana, con la voz apenas audible a través de su cámara llena de agua. Sus movimientos, normalmente gráciles, eran espasmódicos e incontrolados. Nuestros ingenieros no pueden determinar por qué han fallado los sistemas de calibración diseñados por los humanos. Las puertas del nexo eran la columna vertebral del transporte galáctico, permitiendo a las naves viajar instantáneamente entre sistemas estelares distantes. Sin ellas, las rutas comerciales que tardaban horas ahora requerían semanas o meses de viajes convencionales. La forma cristalina del primer ministro Sati había perdido gran parte de su lustre en los últimos meses. Nuestros mundos agrícolas informan que los sistemas de mejora del suelo que instalaron los humanos están empezando a fallar. Nuestros científicos no pueden entender cómo funcionan los sistemas, y mucho menos repararlos. Hizo una pausa, y los patrones de arcoíris que normalmente danzaban sobre su superficie parecieron tenues y desvanecido. Sin estos sistemas, nos enfrentamos a una posible escasez de alimentos dentro de 1 año. Nuestra población ha crecido más allá de lo que nuestros mundos pueden soportar naturalmente. Pero fue el informe militar el que realmente destrozó la confianza que le quedaba al Consejo.
El holograma del almirante de flota Catra parpadeó mientras lo anunciaba. Noticias impensables hace apenas unos meses. Nuestras redes defensivas han experimentado una reducción del 37% en su eficiencia. El viejo guerrero dijo, con la voz cargada de derrota. Los humanos no solo mantenían nuestras naves. Diseñaron los sistemas subyacentes que hacían viables nuestras flotas. Activó una pantalla táctica que mostraba el estado actual de las fuerzas militares del Consejo. Los indicadores rojos superaban en número a los verdes por un margen significativo. Nuestros sistemas de puntería de armas están funcionando a capacidad reducida. Nuestros generadores de escudos están experimentando fallos aleatorios. Nuestra comunicación entre naves, más rápida que la luz, se ha vuelto inestable. El representante Vex se deslizó hacia adelante con su cuerpo serpenteante. ¿Cómo es posible? Tenemos nuestros propios ingenieros, nuestros propios científicos. Seguramente podemos mantener nuestra propia tecnología. La expresión del almirante Kate era sombría. Eso es lo que pensábamos también. Pero resulta que gran parte de lo que considerábamos nuestra tecnología era en realidad innovación humana integrada tan perfectamente en nuestros sistemas que no nos dimos cuenta de su existencia. La doctora NYX Val, científica jefe del Consejo, activó su propia presentación. He pasado el último mes analizando la infraestructura tecnológica de nuestra civilización. Lo que encontré es inquietante. La pantalla principal mostraba un complejo diagrama de sistemas interconectados que abarcaban la galaxia. Las contribuciones humanas a nuestra tecnología no fueron adiciones ni mejoras a los sistemas existentes. En muchos casos, rediseñaron nuestros sistemas desde cero para que fueran más eficientes y fiables. Resaltó varios componentes en diferentes colores. El equipo médico que creíamos diseñado por Alarán en realidad utiliza tecnología de interfaz neuronal humana. Los sistemas de transporte que creíamos creaciones Salati se basan en innovaciones humanas de procesamiento cuántico. Incluso nuestras redes de comunicación utilizan protocolos humanos de cifrado y enrutamiento. La cámara quedó en silencio mientras los delegados asimilaban las implicaciones. No solo habían expulsado a una especie problemática. Habían amputado órganos vitales de su propia civilización. Pero seguramente, dijo el delegado altariano con desesperación, podemos aplicar ingeniería inversa a estos sistemas. Podemos aprender cómo funcionan y repararlos nosotros mismos. La respuesta del Dr. Nix Val destrozó esa esperanza. Los humanos fueron muy meticulosos al irse. Se llevaron no solo a su gente, sino también su conocimiento. La documentación técnica de la mayoría de estos sistemas estaba almacenada en bases de datos humanas que fueron borradas antes de su partida. Los ojos de los representantes Vex brillaron con repentina ira. Entonces, los obligamos a regresar. Los rastreamos y los obligamos a regresar. ¿Con qué naves?, preguntó el almirante Kate en voz baja. Nuestra flota está operando a capacidad reducida y empeora cada día. Nuestras redes de sensores están fallando. Nuestros sistemas de comunicación son poco fiables. Hizo una pausa y dejó que las implicaciones se asimilaran. Y aunque pudiéramos encontrarlos, ¿qué haríamos entonces? Exigimos que arreglen los sistemas que sabotearon. Pero no sabotearon nada. Simplemente se llevaron sus contribuciones cuando se fueron. El presidente Bortka sintió el peso del liderazgo aplastándolo. El Consejo había confiado tanto en su ultimátum, tan seguro de que la humanidad no tendría más remedio que someterse. La idea de que una especie entera simplemente desaparecería en lugar de... Nunca se había considerado aceptar sus términos. ¿Qué pasa con nuestra economía?, preguntó el delegado de los mundos hegemónicos. ¿Cuál es la situación del comercio? La respuesta vino de la ministra Keltam, principal asesora económica del Consejo. Catastrófico. Simplemente dijo, las rutas comerciales que dependían de la experiencia de navegación humana están experimentando retrasos masivos.
Los procesos de fabricación que utilizan automatización diseñada por humanos están funcionando con una eficiencia reducida. Los sistemas financieros que dependían de innovaciones computacionales humanas están sufriendo fallas de procesamiento. Presentó proyecciones económicas que hicieron que varios delegados se quedaran boquiabiertos de horror. Si continúan las tendencias actuales, estamos viendo una contracción económica del 40 al 60% en todo el espacio del Consejo dentro de 2 años. La figura del primer ministro Sati pulsó una luz desesperada. Debe haber algo que podamos hacer, alguna forma de contactarlos, de negociar su regreso. No quieren ser encontrados, informó el director de inteligencia Nixval. Hemos buscado en todos los sistemas, monitoreado todos los canales de comunicación y seguido todas las pistas posibles. Es como si 11.000 millones de humanos y toda su civilización simplemente hubieran desaparecido de la galaxia. Ella activó un mapa estelar que mostraba el vasto vacío más allá del espacio del Consejo. Está claro que planearon esta evacuación durante años, quizá décadas. Estudiaron nuestras redes de sensores, nuestros patrones de patrullaje, nuestros puntos ciegos. Cuando decidieron desaparecer, lo hicieron con una minuciosidad que demuestra un conocimiento íntimo de nuestras capacidades. El presidente Borca miró alrededor de la sala y vio los rostros de los delegados que una vez habían tenido tanta confianza en su poder. Ahora permanecieron sentados en un silencio atónito, comprendiendo finalmente la magnitud de su error. Nos advirtieron, dijo en voz baja, no con palabras sino con acciones. Durante décadas, resolvieron nuestros problemas, mejoraron nuestra tecnología y mejoraron nuestras vidas, y nosotros les pagamos exigiéndoles su sumisión. La cámara permaneció en silencio excepto por el zumbido de los sistemas fallidos y el sonido distante de las alertas de emergencia de toda la galaxia. El Consejo había declarado la victoria cuando los humanos se marcharon en silencio. Ahora estaban descubriendo que el silencio podía ser más devastador que cualquier guerra.